Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Liaga y a lo largo de este video vamos a tratar de interpretar qué representa geométricamente la derivada de la función en un punto. Para comenzar, es muy importante que tengamos en claro cuáles son los conceptos previos que necesitamos para empezar a construir este concepto. En primer lugar, las funciones y sus representaciones gráficas van a ser cruciales porque vamos a trabajar con la derivada de una función en un punto que, como sabemos, está definida como un límite particular, ¿no? Entonces, para ver qué representa geométricamente, vamos a tener que graficar funciones, ver cómo se comportan las rectas alrededor de algún valor determinado, por lo que también debemos recuperar los conceptos de rectas secantes y tangente y cómo encontrar la fórmula o la ecuación de una recta en el plano. Para empezar a trabajar en esto, lo primero que vamos a hacer es imaginar que vamos a hacer un viaje, ¿no? Si nosotros partimos de alguna ciudad A y queremos llegar a alguna ciudad B determinada, muchas veces preguntamos cuánto vamos a demorar, ¿no? Imaginemos que en la ruta la ciudad A está situada en el kilómetro 30, ¿no? O sea, acá estamos en el kilómetro 30, ¿no? Y que la ciudad B está situada en el kilómetro 210. Entonces, nosotros podríamos pensar, ¿cuánto vamos a demorar de ir de la ciudad A la ciudad B? Bueno, un poco eso va a depender de qué tan rápido nosotros podamos manejar. Entonces, ¿cómo medimos la rapidez o la velocidad a la que nosotros vamos a ir? Siempre vamos a pensar en cuántos kilómetros hemos recorrido y cuánto tiempo nos hemos demorado. Supongamos que nosotros partimos de la ciudad A las 8 horas, a las 8 de la mañana, y que llegamos a la ciudad B, al destino que nosotros tenemos, a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces la pregunta que nosotros podríamos hacer es, ¿qué tan rápido fuimos cuando hicimos este viaje? ¿Sí? Entonces, acá vamos a recuperar un concepto que está relacionado con la física, pero siempre nos permite saber qué tan rápido fuimos. La rapidez, en nuestro caso, la vamos a llamar a la velocidad a la que nosotros estamos yendo. La velocidad, en términos de la física, se define como la distancia que nosotros hacemos respecto del tiempo que demoramos en recorrer esa distancia. Entonces, fíjense, si estábamos en el kilómetro 30 y la ciudad B está en el kilómetro 210, en nuestro caso la distancia va a ser 210 menos 30 y nos va a dar la cantidad de kilómetros que hemos recorrido. En este caso, 180 kilómetros. ¿Sí? Y el tiempo que nosotros hemos utilizado, si llegamos a las 10 de la mañana, ¿no? Acá 10 a.m. y partimos a las 8 de la mañana, cuando restamos 10 menos 8 me da 2 horas. Quiere decir que la velocidad a la que nosotros hemos ido es de 180 kilómetros en 2 horas. Si nosotros hacemos este cociente o hacemos esta división, obtenemos que la velocidad a la que nosotros fuimos es de 90 kilómetros por hora. ¿Sí? Esto nos da una idea de qué tan rápido nosotros podemos avanzar, ¿sí? Generalmente cuando nosotros trabajamos sobre eso, la idea es que en una hora recorrimos 90 kilómetros y en la segunda hora recorrimos 90 kilómetros. Esta idea general nosotros la podemos hacer para cualquier viaje que nosotros tengamos planificado hacer. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente los viajes no son eh, digamos, continuos o constantes, ¿no? Puede suceder que en el medio de la ruta esté en una ruta que esté muy cargada o que tenga muchos vehículos, que haya habido algún accidente, que tenga que demorarme. Entonces yo no voy a tener esa velocidad constante a lo largo de todo el viaje. Puede ser que en el medio también tenga que parar en el peaje, tenga que parar a recargar agua para tomar un café, tomar un mate, para descansar. Entonces, esa velocidad que nosotros tenemos o que habíamos visto previamente no siempre se mantiene constante. Por eso, eso se llama la velocidad promedio. O sea, la velocidad promedio va a ser el cociente entre la distancia y dividido el tiempo que hemos demorado en hacer ese recorrido. Ahora, en algunas oportunidades, durante los viajes, suelen haber algunas cámaras que permiten que se controle a qué velocidad van los usuarios de esas rutas.
¿sí? Generalmente esas cámaras captan cuando las personas que están manejando exceden los límites de velocidad. Nosotros, en términos de manejo, la velocidad la podemos ver en el velocímetro que tenemos en el auto. Ahora, ¿cómo hacen para conocer la velocidad exacta a la que nosotros estamos manejando o en la que nosotros estamos manejando? Si pensamos un poco en relación al ejemplo primero que nosotros teníamos, vamos a ver de que si yo digo que yo partí de la ciudad A a la ciudad B y la velocidad promedio que yo tenía, le vamos a llamar BPM, era de 90 kilómetros por hora, nada me asegura que en el lugar donde aparece la cámara, es decir, en este lugar que yo tengo acá, también vaya a 90 kilómetros por hora, porque en el medio pueden haber pasado un montón de cosas. Puede haber sido que yo haya ido muy rápido y acá vaya despacito, o que vaya muy despacito al inicio y después vaya muy rápido y cuando llego acá freno. Entonces, esta velocidad promedio a mí no me permite conocer exactamente lo que va a pasar en el momento que yo estoy pasando por la cámara. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de tomar esta distancia entre A y B, tomara una distancia, por ejemplo, que estuviera más cercana a la cámara? O sea, en un sector que estuviera más cercano. Si yo tomo esta distancia, ¿sí?, que tengo entre estos dos puntos, a los que voy a llamar C y D, y veo cuánto tiempo me he demorado ahí, voy a tener un valor mucho más exacto o más certero de la velocidad que estoy llevando. Incluso más, si yo tomara dos valores que estén muy cerquitas de esa cámara en la que yo estoy, o el lugar donde yo voy a pasar por la cámara, evidentemente la velocidad va a ser mucho más precisa de el lugar en el que estoy pasando por la cámara, ¿no? Lo mismo sucede si estoy tomando valores muy pegaditos o muy cercanos a el momento en el que yo estoy pasando. Este concepto de pasar en el momento justo o saber cuál es la velocidad exacta es lo que se suele llamar la velocidad instantánea. O sea, yo puedo saber cuál es la velocidad en el momento exacto que está pasando el vehículo por un lugar determinado. Vamos entonces a ver ahora qué es lo que sucede con este concepto pensando en cómo se va moviendo el vehículo y cómo yo puedo graficar esta situación. Si nosotros planificamos trabajar con un vehículo y ver cuál es la velocidad que va llevando, lo que puede suceder es que ese vehículo va saliendo de un determinado lugar, se empieza a mover un poco más rápidamente en los primeros segundos y después frena. Ese movimiento, que no es constante evidentemente, nosotros lo podemos representar en una gráfica, ¿sí? De manera tal en la que yo en uno de los ejes coordenados tenga la distancia y en el otro de los ejes coordenados tenga el tiempo. Si yo voy viendo cómo se va moviendo el vehículo, lo que va a suceder es que la gráfica me va a dar algo de este tipo, o sea, no va a ser una recta. ¿Por qué? Porque una de las en este caso, la distancia no va a ser constante respecto del tiempo. O sea, cuando yo me mueva en un determinado momento, una determinada distancia, evidentemente la cantidad de tiempo que voy a demorar en moverme de esa distancia va a ser diferente, por ejemplo, en un segundo, al segundo segundo, al tercer segundo, porque yo voy a ir mucho más rápido en los primeros segundos o los segundos del medio que al principio y al final. Esto que nosotros tenemos acá nos permite entonces pensar que para calcular la velocidad instantánea nosotros tenemos que hacer otro trabajito. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos calcular la velocidad instantánea en un momento determinado? Si volvemos a la gráfica que nosotros teníamos, podríamos nosotros calcular la velocidad que se sucede en el punto inicial y el punto final, pero esto a nosotros nos daría una idea vaga, ¿no? Con lo que recién veíamos, o sea, una idea que no tiene mucho que ver con la velocidad instantánea que yo quiero calcular. Ahora, si yo tomo un punto, por ejemplo, el que voy a llamar A, ¿no? O sea, y quiero calcular la velocidad instantánea en ese punto, lo que puedo hacer es tomar un entorno cercano, o sea, algunos valores que sean cercanos a ese punto que yo quiero trabajar. Para esto voy a tomar otro punto que también pertenezca a la curva, al cual voy a llamar B, y voy a trazar una recta que pase por A y por B. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si yo hago
el cociente incremental entre estos valores, entre el valor de A y el valor de B, lo que voy a obtener es exactamente cuánto se movió el vehículo, o sea, esto que yo tengo acá me va a dar este incremento S, me va a decir cuánto es lo que se movió el vehículo. En este caso, supongamos que esto me da 76 y que este valor que tengo acá me da 21. Yo puedo decir que el cociente, o sea, lo que se movió en términos de la distancia es exactamente ¿quién? 76 menos 21. O sea, esto me da 55 metros porque estoy ahora trabajando con metros, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la diferencia que tengo es de 55 metros. Y lo otro que podría pensar es, ¿en qué tiempo eso sucedió? Bueno, para ver en qué tiempo sucedió, tendré que hacer la diferencia entre los valores 5 y 3. O sea que el tiempo en el que eso sucedió es de 2 segundos. Quiere decir que la velocidad promedio yo podría calcularla haciendo el incremento en el eje de las y dividido el incremento en el eje de las x. O sea, qué distancia se movió ese vehículo respecto del tiempo que usó para hacerlo. Y esto me va a dar 55 metros, ¿sí?, sobre 2 segundos. Es decir, que la velocidad promedio que yo voy a trabajar es igual a 27,5 metros sobre segundo, haciendo acá el cociente entre 55 y 2. ¿Sí? ¿Qué sucedería si en vez de tomar este punto yo tomo un punto más cercano, ¿no? O sea, un punto que pertenezca a la curva que esté mucho más cerquita de A. Eso me da una información mucho más certera de lo que está pasando en ese punto A, o sea, cuál sería la velocidad instantánea, ¿no? Si uno observa lo que hemos calculado acá cuando trabajamos o encontramos el cociente incremental, que en este caso es delta S sobre delta I, no es ni más ni menos que la tangente angular de este ángulo que se forma en este triángulo rectángulo. Recordemos que nosotros, para encontrar cuál era la pendiente de una recta, calculábamos la tangente angular, que era el cociente entre el incremento en y el cociente entre el incremento en x. Esta idea de la física nos permite trabajar sobre cualquier función que nosotros querramos. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, esta función, que es una función cuadrática, en la cual nosotros queremos calcular exactamente qué es lo que sucede en el punto A, ¿sí? Entonces, observemos, el punto A tiene coordenadas x, f de x, y vamos a tomar otro punto sobre la curva, al que llamaremos B, que va a tener coordenadas x más delta x y f de x más delta x. ¿Quién es delta x? Este incremento que se produce entre el punto A y el punto B, ¿no? O sea, lo que yo incremento a lo largo del eje de las abscisas. Por otro lado, fíjense que la función va a tener también la imagen de x más delta x, se va a llamar f de x más delta x. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros trazamos una recta secante que pase por A y B, va a ser secante la curva porque va a cortar exactamente en 2 puntos. Lo que vamos a poder obtener es que para poder obtener lo que nosotros antes hacíamos utilizando la velocidad media o la velocidad promedio, es hacer la diferencia entre f de x más delta x y la diferencia entre f de x. O sea, cuánto se incrementó la función en términos de las ordenadas. Y por otro lado, el cociente de x más delta x dividido x. O sea, cuánto se incrementó la función a lo largo de las abscisas. Eso nosotros, si recordamos, nos va a dar la pendiente de la recta secante, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros teníamos 2 puntos sobre la recta, si hacíamos el cociente incremental, podíamos obtener la pendiente de la recta secante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como veíamos en el ejemplo anterior, lo que a nosotros nos interesa es saber qué es lo que pasa en A. Para esto, lo que podemos hacer es ir acercando B cada vez más de manera tal que esté muy cerquita y podamos saber con exactitud qué es lo que va pasando en A. Observen que acá B siempre es otro punto distinto y lo que va a pasar es que cuando yo me empiezo a acercar a A, esta recta secante se va pareciendo cada vez más
hasta convertirse en la recta tangente. Vamos a trabajar en este ejemplo en el que vamos a poder visualizar exactamente qué es lo que va sucediendo y cómo podemos ir consiguiendo o logrando la pendiente de la recta secante y qué es lo que va sucediendo a medida que los incrementos van disminuyendo. Nosotros vamos a tomar este punto P y vamos a tomar otro punto sobre la curva, que es el punto Q, y lo que vamos a hacer, como hicimos anteriormente, es trazar esa recta secante. Observen que acá en la gráfica directamente ya me traza quién es la recta secante y arma este triángulo rectángulo que se obtiene trazando rectas paralelas a los ejes coordenados, ¿sí? Que pasen por Q, una recta paralela al eje Y que pase por Q y una recta paralela al eje de las X que pase por P. Este triángulo rectángulo es muy importante porque si recordamos lo que nosotros vimos en las unidades anteriores, yo podía encontrar la pendiente de esta recta, cualquiera fuera, encontrando quién era la tangente angular. O sea, la tangente de este ángulo que se forma en el triángulo QPO, o sea, siendo otro valor, me va a dar cuál es la pendiente de esa recta. Y además, ¿cómo la voy a poder encontrar? Haciendo qué cosa. La tangente es el cateto opuesto, que en este caso va a ser la diferencia, digamos, que se obtiene o el incremento que se obtuvo a lo largo del eje de las Y dividido la diferencia que se obtiene a lo largo del eje de las X. O sea, cuánto se incrementó a lo largo del eje Y dividido cuánto se incrementó a lo largo del eje X. ¿Quién me da el incremento a lo largo del eje X? Este valor H que yo tengo acá. Entonces la tangente está dada por esta fórmula que yo tengo acá. F de A más H menos F de A dividido H, que es el incremento que yo tengo. Observen que a medida que yo voy acercando Q a P, lo que está sucediendo es que H va tendiendo a cero, o sea, yo voy haciendo que H se haga cada vez más pequeñito, ¿sí? Va a llegar un momento en el que H es tan pequeño, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de H va tendiendo a cero, que esa recta que yo tengo, que antes era una recta secante, se va a ir transformando en la recta tangente. Eso sucede en una posición límite cuando el valor de h tiende a cero. Si nosotros recordamos, la derivada de la función en un punto era exactamente el límite del cociente incremental. Entonces, ¿qué nos está dando este valor? Bueno, nos está dando la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la derivada de la función en un punto es igual al límite del cociente incremental y ese límite del cociente incremental nos da la pendiente, la recta tangente, podemos decir que la derivada de la función en un punto geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado. La pregunta sería, ¿por qué es importante conocer la interpretación geométrica de la derivada? Bueno, vamos a trabajar un ejemplo con una función, que en este caso es una función cúbica. Observemos que esta función crece en algunos intervalos, por ejemplo, desde menos infinito a 1 crece, desde 1 a 3 si observamos decrece, y de 3 a infinito la función vuelve a crecer. Y si podemos observar, tiene un máximo local en 1, tiene un mínimo local en menos 3. O sea, esto que tiene como forma de valle es uno de los valores mínimos y acá tenemos algún valor máximo. Vamos a ver qué relación tiene entonces lo que hemos conseguido al pensar o al conocer cómo se interpreta geométricamente la derivada de la función en un punto. Entonces, nosotros recordemos que acabamos de descubrir que eso es la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a trazar una recta tangente y vamos a hacer que se vayan moviendo, digamos, las tangentes a lo largo de toda la función. Observemos que en el caso de que la función vaya creciendo o en los intervalos en los que la función vaya creciendo, si nosotros vemos acá, tenemos el valor de la pendiente de la recta tangente que me da 3,93. O sea, cuando la función crece, uno podría conjeturar que la pendiente es positiva. ¿Sí? Si seguimos moviéndonos, observen que acá la pendiente es 1,18 en el intervalo que nosotros recién vimos, gráficamente al menos, que la función crecía. ¿Qué sucede cuando llegamos a ese valor máximo? Si ustedes observan,
recién lo conseguimos, la recta tangente es paralela al eje de las X, o sea, la recta es una recta constante. Por lo tanto, si uno observa, la pendiente vale 0. Esto nos daría a lo mejor una buena información, porque es un punto como para empezar a saber cuándo, digamos, puedo encontrar valores máximos o mínimos. Una de las condiciones podría llegar a ser que la pendiente de la recta tangente de 0, es decir, la derivada de la función de ese punto, tiene que valer 0. Vamos a probar qué sucede con estas rectas tangentes cuando yo voy a trabajar en este intervalo de decrecimiento, ¿sí? Bueno, observemos que a medida que yo voy moviéndome por esos valores, la pendiente de cada recta que yo voy consiguiendo, de estas rectas tangentes, son negativas. Sigamos mirando algunos valores más. Si ustedes observan, acá aparece la pendiente de la recta tangente y son siempre negativas. Entonces, podríamos decir a lo mejor que a medida que la función decrece, la derivada de la función es negativa, ¿no? Por esto que acabamos de encontrar geométricamente. Después obviamente lo vamos a corroborar analíticamente, ¿sí? Observemos qué sucede en este valor que se comporta como un mínimo local. De nuevo sucede lo mismo. Esta recta que nosotros obtenemos tangente a la curva es paralela al eje de las X. Por lo tanto, es una recta constante y su pendiente vale 0. Entonces, lo mismo que sucedía en este valor como en este valor máximo, cuando hay un máximo o un mínimo relativo, ¿sí? Lo que va a suceder es que la derivada de la función va a valer 0. Vamos a ver entonces qué sucede ahora con este intervalo en el que la función está creciendo. Si seguimos moviéndonos, o sea, consiguiendo rectas que sean tangentes, que se vayan moviendo a lo largo de toda la curva, observemos que lo que antes habíamos conjeturado aquí también se cumple, ¿no? Fíjense, la pendiente de esas rectas que vamos consiguiendo son siempre positivas, ¿sí? Entonces podemos pensar que esta información geométrica que nos da la derivada es sumamente importante, porque si la función es monótona, nos permite indicar, digamos, cuándo la función va a crecer, porque van a ser intervalos en los que la derivada va a ser positiva. Nos permite decir cuándo la función va a tener máximos o mínimos locales, porque lo que va a suceder es que la derivada va a tener que valer 0, como es este caso, ¿sí? Y nos permite indicar, fíjense acá la derivada va a valer 0 porque la pendiente de esa recta tangente vale 0, y nos permite indicar cuándo la función va a decrecer porque la derivada también va a tener que ser negativa. Entonces, conocer la interpretación geométrica de la derivada nos da muchísima información acerca del comportamiento que tiene la función en sí misma. Si te gustó este video, te invito a que puedas comentar, compartir o darle like. Muchas gracias.